están? Bienvenidos. Somos Karina Longo y Lourdes Gallo. En este podcast vamos a conversar sobre nuestras experiencias escolares a partir de un análisis de las mismas. Queremos contarles que no buscamos repetir teorías de memoria, sino relacionarlas con nuestras historias, con cosas que vivimos, cosas que nos pasan, cosas que sentimos o vemos dentro de la escuela. También pensamos qué escuela imaginamos hoy. En este pensar, ¿qué escuela queremos para los estudiantes? Es necesario reconocer que la cotidianidad también tiene preconceptos y discursos sobre ciertas situaciones estereotipadas y prejuiciosas, que son necesarias trabajarlas y reconocerlas para poder abordarlas en la práctica. En este bloque 1, desarmando la maquinaria escolar, quiero comentarles que vamos a analizar cómo la escuela, además de transmitir conocimientos, también construye formas de comportamiento, relaciones y modos de entender la realidad. En las experiencias que recuperamos para este trabajo, nos aparecieron muchos recuerdos relacionados con los premios, con los castigos, todos dentro de la escuela. Quienes cumplían con las normas, quienes prestaban atención, quienes entregaban las tareas a tiempo, mantenían una buena conducta, solían recibir reconocimientos o una valoración positiva frente al grupo. En cambio, aquellos que no respondían hacia esas expectativas, muchas eran señalados, expuestos o sancionados. Estas prácticas generaban diferencias entre los estudiantes y en algunos casos contribuían a construir etiquetas sobre quienes eran considerados buen alumno o no. Esto nos permite reflexionar sobre cómo la escuela no solo evalúa aprendizajes, sino también comportamientos, establecimiento criterios que influían en la experiencia escolar de cada estudiante. Por otro lado, Ávila también nos hace pensar las tensiones que atraviesan a la escuela. Durante mucho tiempo promovió la idea de que todos debían aprender de la misma manera y al mismo ritmo. Sin embargo, contemplamos las diferentes trayectorias, necesidades y realidades de cada persona. Hoy sabemos que las aulas son espacios diversos y que reconocer esas diferencias es fundamental para construir una educación más inclusiva. En el bloque 2 vamos a hablar de las ausencias y la irrupción del otro. Para esta parte tomamos los aportes de Castro y Gómez, entendiendo que nos permite comprender mejor la idea de violencia epistémica, donde muchas veces ciertos conocimientos o formas de hablar pudimos identificar que eran incorrectos o son vistos desde una manera de inferioridad. Por ejemplo, en las escuelas había compañeros que sentían vergüenza de cómo hablaban, de dónde venían, de sus costumbres familiares y además la escuela parecía valorar una sola manera de ser. En la experiencia esto lo identificamos como las personas de otros países, por ejemplo de Bolivia, son tratadas como distintas, donde no encajan el modelo hegemónico, el modelo eh, del único sujeto. Y esto nos permite pensar lo que plantea Castro y Gómez sobre cómo la modernidad y la colonialidad fueron construyendo una idea de sujeto ideal, relacionada a ciertas formas de cómo uno habla, cómo se viste o cómo se comporta ese otro. Entendiendo que, bueno, el que no entraba en este modelo, este patrón normativo, hegemónico, eran vistos como aquellos menos civilizados. Entendemos que estas miradas están presentes en la actualidad, en las distintas instituciones, espacios y precisamente en las escuelas, a través de los discursos y los relatos de las personas, también que no solamente generan un prejuicio o un estigma hacia esa persona, ese sujeto, sino que también muchas veces se naturaliza, no solamente en los espacios escolares, institucionales, sino también en la sociedad misma. Tomando los aportes de Skillard, La Rosa, Dussel, proponer una escuela
descolonial, una enseñanza que permita integrar al otro, reconocer esos saberes y esas otras voces que históricamente fueron silenciadas, pensar una alteridad de otra manera, entender que el otro no debería ser el que deba ser corregido, sino que también nos permita aprender y cuestionarnos de ese sujeto, y también entender que la escuela, si bien generaliza cierta forma de sujetos, es necesario escucharlos, y creemos importante que construir espacios donde las identidades y experiencias diversas puedan ser reconocidas sin vergüenza. En este bloque 3, hacia una pedagogía de la ternura y el saber situado. La pedagogía de la ternura, sí, nos invita a pensar una escuela posible, donde enseñar, donde no sea solamente transmitir conocimientos, sino también acompañar, escuchar y construir vínculos significativos. Una escuela donde cada estudiante se sienta valorado y respetado. Stagnaro y Correa nos recuerdan la importancia del saber situado, de enseñar teniendo en cuenta las historias, los contextos, las culturas, las realidades de cada persona, quienes forman parte de una comunidad educativa. Porque aprender tiene más sentido cuando lo que sucede en la escuela se dialoga con la vida de las personas. Para cerrar, imaginemos una escuela más humana, una escuela que nos pretenda que todos seamos iguales, sino que abrace las diferencias y las convierta en una riqueza colectiva. Una escuela donde cada voz se encuentre un lugar para ser escuchada, donde el diálogo sustituya al silencio impuesto y donde la ternura sea una forma de enseñar y de aprender. Una escuela que acompañe, que inspire y ayude a construir un futuro más justo para todos. Concluyendo este podcast, entendemos que revisar las experiencias escolares desde una mirada crítica y reflexiva nos permite trabajar y comprender cómo aquellas prácticas escolares naturalizadas producen desigualdades, silencio y exclusiones. También pensar nuevas formas de enseñar basadas en el diálogo, la empatía, el reconocimiento de las diversidades, y también imaginar una escuela situada y abierta a múltiples voces y realidades. Creemos importante reconocer la diversidad de las necesidades y las identidades que existen en las aulas. También escuchar lo que el otro o el estudiante propone, expresa y necesita. Pero para ello es necesario tener una mirada sobre nuestras propias prácticas, revisar nuestros prejuicios y cuestionar las representaciones que muchas veces construimos sobre ciertos sujetos sin darnos cuenta. Para esta oportunidad elegimos algunas frases para pensar y para reflexionar sobre cómo la marginalidad no es un accidente, sino parte de la estructura social. La colonialidad del saber invisibiliza otros conocimientos. El otro no es un problema a resolver. Los conocimientos indígenas o populares muchas veces fueron vistos como inferiores, y la escuela triunfó porque se volvió natural. Estas frases las elegimos a partir de los autores que fuimos seleccionando y nos invitaron a repensar, reflexionar sobre nuestras experiencias, nuestras prácticas y nuestras intervenciones dentro de la escuela y en la sociedad como tal. Bueno, les agradecemos y espero que el podcast les haya servido, les haya gustado y que los invite a reflexionar. Saludos.